Uchi. Ya. Entonces, límite del seno de x, cuando x tiende a, eso es seno de a. Aquí le voy a adelantar un spoiler, ¿ya? Lo que está pasando aquí es una de las caracterizaciones de la continuidad de la función, ¿ya? Que eso es lo que dejamos fuera del curso, pero se va a tomar en el curso siguiente, ¿ya? Y esto va a pasar cada vez que la función sea una función continua, ¿ya? Va a pasar límite de f de x, cuando x tiende a la a, va a ser f de a. Esto no siempre pasa, ojo con eso. Esto no siempre pasa. Pero va a pasar cuando la función tenga ciertas características. Y esa es la continuidad. Ya, en este caso, demostrar esto, demostrar lo que se está pidiendo, es equivalente a demostrar que el límite de seno de x menos seno de a es igual a 0. Esto sí ocurre siempre. ¿Ya? Cuando x tiende a. Lo que ocurre siempre es esto de aquí. Demostrar que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende a P es equivalente a demostrar que el límite cuando x tiende a P de f de x menos L, eso me da 0. ¿Ya? Son caracterizaciones del límite también. Entonces aquí se va a usar esa parte para demostrar el límite. Entonces, lo que queda dentro, que es la resta de dos senos, se puede reescribir mediante una identidad trigonométrica. Y la identidad es bueno, esa que aparece ahí, ¿cierto? Ya. Si no nos convence, o si queremos verificar que esta identidad es efectivamente así, lo que tendríamos que hacer sería demostrarla y tendríamos que separar el seno de la resta, ¿ya? Y el coseno de la suma para llegar al otro lado, ¿ya? Porque en ese sentido yo lo veo más difícil de poder abordar esa identidad. Ustedes en el curso de geometría ya hicieron identidades trigonométricas, ¿cierto? Sí, Ya, ¿y esta identidad era una de las que habían visto, o al menos se había mencionado? Sí. sí, entre tanto sí. Ya. Bien, entonces no hay ningún misterio en el uso de esta identidad. Ya, fíjese aquí. Quiero entonces demostrar el límite cuando x tiende a la a de esta expresión, 2 seno de algo por coseno de otra cosa. Y que eso sea 0. ¿Ya? Esta parte no la voy a asumir, quiero demostrar eso. Entonces voy a calcular ese límite. Soy enfático en esta cuestión, ¿por qué? Porque uno de los principales errores que se cometen al hacer este tipo de demostración es que si pongo siempre el igual, estoy asumiendo que efectivamente son iguales, ¿ya? Y eso es asumir la tesis, y yo quiero demostrar eso que se llama tesis. Entonces, ¿cómo demuestro que estas dos cosas efectivamente son iguales? Es tomando un lado y llegando al otro, igual que con las identidades trigonométricas. Toma un lado y lo desarma, arma, construye o reconstruye para llegar al otro lado, ¿ya? Entonces, no voy a mantener el igual a 0 en mi desarrollo, porque no debo hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto es
equivalente a demostrar esa expresión, ¿ya? Y ahora calculo el límite cuando x tiende a la de 2 seno de eso por coseno de eso mismo, ¿ya? Y aquí, álgebra de límites. Para usar el álgebra de límites, es necesario verificar que ambos límites existan. Aquí, para usar álgebra de límite, es necesario verificar que tanto el límite del seno de esa expresión, es decir, de x menos a sobre 2, cuando x tiende a la, y que el límite del coseno de x más a sobre 2, cuando el x tiende a la, existen. ¿Ya? Existen los dos. Y si existen los dos, los puedo separar. Eso dice la álgebra de límite. ¿Ya? Entonces, voy por parte. Bueno, el 2 aquí no me interesa porque lo puedo sacar. Eso sé que pasa. Entonces, ¿qué ocurre con el... Bueno, las dos son funciones acotadas, ¿cierto? Seno y coseno son funciones acotadas entre 1 y menos 1. ¿Ya? Pero esta expresión, el seno de x menos a sobre 2, cuando el x se va a la a, el argumento, fíjese, aquí se va a 0, ¿cierto? ¿Lo ve? Ya, gracias. No tengo a la vista el chat. A ver, voy a abrir el chat. Por si está escribiendo por ahí. Ahí está, claro. Sí, muchos años. A ver. Ya, virtual. Pongan el nombre, por favor. No sé cómo se llama virtual. Dice que tiene una duda. Después de terminar esto, atendemos la duda de virtual. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cambio de variable? Aquí lo que hacemos es considerar el cambio u igual a x menos a. Entonces, si x tiende a la, el u va a tender a 0. ¿Por qué? Porque x está definido como la diferencia entre x y a. Y si x se acerca a la, el u se va a acercar a 0. ¿Ya? Entonces, mediante ese cambio de variable, escribir el límite cuando x tiende a la del seno de x menos a sobre 2 es lo mismo que escribir el límite del seno de u medios cuando u tiende a 0. ¿Ya? Haciendo ese cambio de variable, podría yo a ese cambio de variable agregarle el partido por 2 al u. ¿Ya? Y pasa exactamente lo mismo. Es decir, si el x tiende a la a, el u sigue tendiendo a 0 porque el u se escribe como la mitad de la diferencia entre x y a. ¿Ya? Y ahora, con este cambio, con esta división por 2, en el límite no me queda seno de u medio, sino que me queda simplemente seno de u. Y este límite lo conocemos, y es 0. ¿Ya? Entonces, tengo esta parte que ya está resuelta. Ese límite es 0. Yo quería aplicar álgebra de límite. Para aplicar álgebra de límite,
es con los límites separados, pero garantizar de que los dos límites existan. Pero si ya sé que uno de los dos límites existe y es 0, y además sé que la otra corresponde a una función acotada, puedo usar 0 aniquila, porque estoy multiplicando una función, esta, que se va a 0, por una función que está acotada. El 0 aniquila me dice, entonces el producto se va a 0. ¿Ya? Entonces, como el coseno de x menos a medios, o en realidad el coseno de cualquier cosa, ¿sí? Es una función acotada. Aquí no me conviene poner el mismo u, porque no es el mismo u. El coseno de alfa, ¿sí? El coseno de alfa es una cosa acotada entre 1 y menos 1, ¿sí? Y el límite del seno de x, no, esto es más, x menos a medios es igual a 0, cuando x tiende a la, por 0 aniquila, se tiene que el límite de este producto de seno de x menos a medios por coseno de x más a medio, cuando x tiende a la a, es igual a 0, por 0 aniquila. ¿Ya? Y si eso es igual a 0, esto es lo mismo que aquí yo puedo multiplicar por 2, ¿cierto? Y me queda 2 veces el límite del seno de x menos a medio por coseno de x más a medio igual a 0. Y esto, cuando x tiende a la, ¿cierto? Es equivalente a decir que el límite de 2 seno de x menos a, etc. Cuando x tiende a la. Y eso, efectivamente, es equivalente a mostrar bueno, el límite pedido. Ese. Usando esta equivalencia, es el límite que se pide. Disculpe, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted usó el cambio de variable porque lo pide? Porque también, o sea, creo que se puede hacer sin nada, ¿no? O sea, porque está como el paso como de más, ¿o no? Opino lo mismo. Porque en el x Porque tiende a, lo pone y le quedaría 0. Y como después lo otro le quedaría a más a partido en 2, eso es solamente coseno de a, y sin importar el ujú, argumento, está acotado de igual, entonces no sé si está como de mal el paso ese o es porque lo piden. A ver, el cambio de variable, mire, qué bueno que lo vea como que está de más. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, decir, hay cosas que pasan desapercibidas. Hay cosas que pasan desapercibidas. Y una de esas cosas es la composición de funciones. ¿Ya? Cuando hago un cambio de variable, lo que estoy haciendo es o bien deshacer una composición o hacer una composición de funciones. Entonces yo tengo que estar consciente de que en esto, en donde quiero hacer el cambio de variable, hay una composición. ¿Sí? Hay dos funciones aquí involucradas. Hay una f, que es el seno de x, y hay una g, que es x menos a medios. Entonces,
Bueno, y en esta otra situación, simplemente está la función f de x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, si el x tiende a la a, el argumento se me va a 0, sí, efectivamente. Y si el u tiende a 0, el argumento acá se me va a 0, sí, también, efectivamente. Pero en esta situación hay una composición que para nosotros, en estos momentos, o como lo dice usted, es obvia, ¿sí? O sea, obviamente, si el x tiende a la a, el argumento del seno se me va a 0, sí, pero porque estoy pensando en el límite, cuando x tiende a la a, de la g de x, ¿sí? Y esto se lo estaba paseando, digamos así, cuando dice, pero es que no es necesario hacer el cambio de variable. Sí, efectivamente, no es necesario. No es necesario cuando soy capaz de ver que está esa composición, ¿sí? Y en la composición se me permite hacer el cambio, ¿ya? Está muy bien lo que está diciendo. Está muy bien. No es necesario hacer el cambio porque ya sé que el argumento de mi función, que es otra función, se me va a 0, ¿ya? Entonces, ese argumento yo lo veo como mi cambio de variable. ¿Lo ve? ¿Belcham? Sí. O sea, no me convence tanto, pero sí, No, si algo. no quiero convencerlo. Quiero decirle que usted está viendo una cosa que a veces pasa desapercibida porque como que forzamos el cambio de variable. En este ejercicio dice, hágalo con cambio de variable. ¿Por qué? Porque queremos que esté consciente de que efectivamente hay una compuesta ahí. Entonces, por ejemplo, el paso se podría saltar si es que tanto como en F como en G se cumple que si yo al reemplazar mi A me da el mismo. La última parte se me cortó. Ya, por ejemplo, si tanto F y G, ¿Sí? yo al evaluar el A, porque el X tiende a, me dan el mismo límite, yo me puedo saltar ese paso, o no, por la composición, digo. Eh, sí, yo creo que sí. Con esa madurez que está mostrando de estos conceptos, yo puedo decir directamente que el límite cuando x tiende a la de seno de x menos a medios es igual a seno de 0. ¿Sí? Sabiendo, ¿qué cosas? Que el límite del seno, digo, cuando x tiende a la de seno de x es igual a seno de a, y sabiendo de que el límite cuando x tiende a la de x menos a medios es igual a 0. Si puedo articular esas dos cosas, estas dos cosas me conducen a mostrar eso. Ah, ya, eso ¿Sí? era lo que quería saber. Vale, profe, Ya. gracias. Virtual. ¿Quién es virtual? No, Profe, antes, virtual. antes, antes de que continúe, también quedo con la duda de, ¿es- ¿puedo no hacerlo por cero aniquila? Es decir, hacer cambio de variable con el coseno y después también calcular el límite, o es más conveniente por cero aniquila. No, sí, O se sea, yo puede. creo, Sí obviamente se sí. puede. Sí se puede. Veamos. Veamos. Sin recurrir al argumento del cero aniquila, tendría que ahora sí usar álgebra de límite. O sea, probar que el límite cuando x tiende a a del coseno de x más a sobre 2, o sea, poder calcularlo. ¿Sí? Y aquí, fíjese, eh, un segundo. Solo la tablet. ¿Y lápiz? No. Ya, le pregunto yo, y aquí tiene que responder Belcham también.
¿Puedo yo decir esto que es directamente coseno de A? No. Creo que no. No, pero ¿cómo no? Si usted acaba de O decir que sea, sí. sabemos que es coseno de A, pero el procedimiento No, sería, sí, no puede sí, ser po. directo. Exacta, es eso mismo. No podemos saberlo. ¿Por qué no? Necesitamos lo que dijo arriba. Exactamente, ¿cierto? O sea, necesitas saber qué necesitamos hacer para esto. La diferencia entre las composiciones, ¿o no? O sea, como analizar una a una. Necesito saber que esto me da efectivamente coseno de A y que en el cambio de variable, que x, cuando x tiende a A, de x más A medios, me da, no es 2A, sino que A, ¿cierto? Pero esto usted se lo sabe y esto se lo sabe, ¿o no? Yes. Ya, pues. Entonces, como yo ya manejo ciertos conceptos, soy lo suficientemente grande como para poder decir que eso se da. ¿Ya? Yeah. Bueno, Nice. si no, bueno, esta parte de aquí, a mí me gusta más el rojo. Si no, no anoto la igualdad, ¿cierto? Esto me lo reservo porque quiero concluir eso. Y digo, el límite este límite de aquí es igual al límite que varía, que eh, a ver, u igual a x más a medios, ¿sí? ¿Puede ser lo mismo? Si hago, a ver, ya veamos si eso les es fácil. Si hago este cambio, el u aquí, ¿a dónde va a tender? A 1. ¿Por qué? Porque No sí que sería tiene. para. También, ¿o no? Fíjese, el a está tendiendo, o sea, el x está tendiendo al a. ¿Qué ocurre en esta expresión cuando el x se acerca al a? Mus igual a. ¿Sí? Mucho igual a a, tanto que es casi igual a a. ¿Qué pasa con toda esta expresión? ¿Es A o no? Es a, po. Porque el u estaría tendiendo a 2a sobre 2, Sí. ¿cierto? Yes. Ya, pues entonces el u tiende al a. ¿Y qué queda dentro? Queda el límite del coseno de u, cuando u tiende a. Y esto es Coseno de. coseno de a. ¿Sí? Y ahora sí puede cerrar. Ahora puede decir que efectivamente el límite inicial era coseno de a. ¿Ya? Ya, esa es la segunda parte. El álgebra de límite tiene el álgebra de, o sea, los límites de cada una de las expresiones y luego el conjunto, ya sea suma o producto. Entonces, para cerrar el problema, tendríamos que decir así, coma, por álgebra de límites, como el límite cuando x tiende a la del seno de x menos a medios es igual a 0 y el límite, no, esto es una coma,
el límite cuando x tiende a la del coseno de x más a sobre 2 es igual a coseno de a, y el límite cuando x tiende a la del 2, no se le olvide el 2, es igual a 2, se tiene que el límite cuando el x tiende a la de 2 por seno de x menos a medios por el coseno de x más a medios es igual a 2 por 0 por coseno de a, y eso me da 0. Listo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Pero igual para paso que- por, claro. igual Yes, paso yes, yes. por el cambio de variable. ¿Ya? Ya, Ignacia pregunta por el chat sobre el teorema del enlace. Ya. ¿Está claro lo de el ejercicio que propone Jürgen? ¿Se solucionó la duda? Ya. Veamos. Bueno, lo que estábamos hablando es justamente esto, el teorema de sustitución. ¿Ya? El teorema de sustitución dice, bueno, esto no lo puedo rayar, pero tiene, tiene una composición que se está observando en un límite, que es esta de aquí. Esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer un cambio de variable. ¿Ya? Ahí está. Usted quiere calcular el límite de g y usted sabe que f de x tiende eh, a b, al punto donde quiere hacer el cálculo del límite. ¿Ya? Eso es lo que está usando como cambio de variable, es el teorema de sustitución. ¿Ya? Acá lo mismo en el corolario. El teorema del enlace lo que hace es justamente usar este cambio de variable, pero no poner una variable continua, como lo hicimos acá, como lo hicimos aquí, ¿ya? Ahí está el cambio hecho de manera continua, es decir, el x es una variable real y el u también es una variable real. ¿No? O sea, que corren los números reales, a eso me refiero. Lo que hace el teorema del enlace es que le permite hacer un cambio de variable. Fíjese. Aquí pasa de la variable x, que x tiende a p, o sea, en los números reales, y pasa a una variable discreta, ¿ya? En los naturales. Y en los naturales, la única opción de acumularse, o el único punto de acumulación, es el infinito. Entonces, por eso siempre el límite, cuando la variable es natural, el límite tiene que ir al infinito. ¿Ya? No hay otra opción. Entonces, en el infinito, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa a dónde se están acercando los xn. Ese xn es una sucesión que yo puedo construir de modo que, sí, aquí, se asemeje a mi cambio de variable, u. ¿Ya? Que el x tienda a la A
o que el U tienda a otra cosa. Entonces, ese U es el análogo al xn, acá. ¿Ya? Es mi cambio de variable, pero se construye como una sucesión que se acerque al punto P, que es donde yo quiero calcular el límite de esta función. ¿Ya? Aquí hay que construir sucesiones. Ya no hablas de la demostración, tampoco nos vamos a detener en la demostración. Si veamos los ejemplos, que es lo que pregunta Ignacia. El teorema del enlace lo que hace es conectar el mundo discreto con el mundo continuo. ¿Ya? Conectar lo que pasaba con sucesiones y lo que pasa con funciones. ¿Ya? Que está diciendo, tómelo de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Vamos a tener los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, en el primero, el límite de n seno 1 sobre n. Cuando n obviamente tiende al infinito. No puede tender a otra cosa. ¿Se entiende eso, cierto? Que no puede tender a 1, a 2, a cualquier otro número. Ya, aquí primero lo vamos a arreglar. Lo vamos a maquillar para observar una forma conocida. ¿Ya? Una forma conocida, fíjese. Límite cuando n tiende a infinito de seno de 1 partido por n sobre 1 partido por n. Si, no sé si aquí alguno de ustedes, como yo, tiene problema a la vista, usa lentes, tiene miopía, nos cuesta ver a la distancia. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, así como de entreabrir los ojos o entrecerrar los ojos, y vamos a ver qué forma tiene esta expresión. ¿Ya? Así, imagínense que no veo con mucha claridad y lo que vería sería una expresión del tipo seno de algo partido por eso mismo. ¿Sí? Y cuando quiere ver qué es ese algo, se da cuenta de que ese algo se repite aquí, se repite acá, y hay una relación acá. De modo que cuando me acerco al punto de tendencia, ese algo, que todavía no distingo muy bien qué es, se acerca a cero. ¿Ya? Entonces, esta expresión y esa expresión se van a cero. ¿Ya? Entonces quiere decir que estoy pensando en un límite en donde eso se va a cero. Y esto lo conozco. Lo conozco porque sé que hay un límite, cuando estudié el límite de funciones, que me decía que seno de x partido por x era conocido, era un valor conocido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, veo aquí un paso de esto que es discreto a esto que es continuo. Si se fijan, no hay otra cosa detrás que un cambio de variable. ¿Ya? Un cambio de variable bien especial. Bien especial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo genero o conecto esta sucesión xn como 1 partido por n con mi variable x. ¿Sí? Que esto se va a cero y mi variable se va a cero. Es decir, estos tipos de aquí, los x sub n, son algunos valores de mi variable. ¿Ya? Pero esos algunos valores están cumpliendo con que también se acercan al punto de acumulación
que quiero, al que quiero llegar. Esa es la idea, eso es lo que está detrás. Entonces, si me sé este límite continuo, entonces me sé, voy a ponerlo como entonces nomás, entonces me sé el límite discreto. ¿Sí? Y al revés, si me sé el límite discreto, me sé el límite continuo. ¿Ya? Esa es la idea del teorema de enlace. Profe, ¿por qué el que se va a infinito es discreto y el que tiende a cero es continuo? Ah, buena pregunta. No tengo idea. No, sí sé. No, pero yo pensé que era al revés. No, no sé. ¿Qué significa discreto? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Y qué Me, significa, me encantaría saber la respuesta. qué significa continuo? Mira, lo único que sé es variable aleatoria discreta y continua. Lo único que sé. ¿Es lo Supongo mismo? que tiene Es que lo ver con mismo. eso, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. O sea, es que el continuo obviamente son como cosas no contables entonces, y las discretas es algo más contable. O sea, pasándolo un poco a estadística, se dijo que es lo mismo. ¿Sí? Pero, entonces, ¿por qué el que va a infinito es discreto si se va a infinito? Porque acaba ahí supongo, ¿no? En cambio el otro como es seno de x, pues el x puede ser cualquier cosa y sería continuo Ah, porque ya, son ya, sí, 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 infinitos. sí, sí. Ya. Eh, Miren, o sea, no sé si es por eso. diferencias o similitudes. ¿Ya? En lo discreto tengo la variable n, que es un número natural. En lo continuo tengo la variable x, que es un número real. ¿Ya? En lo discreto hablo de sucesiones. En lo continuo hablo de funciones. Ahora, ya sé que que las sucesiones son un tipo especial de funciones. ¿Por qué? Porque tienen dominio natural, o sea, tienen dominio discreto, pero son funciones finalmente. ¿Ya? Aquí tengo un punto de acumulación único, que es el infinito. Acá, los puntos de acumulación son todos los reales y le agrego eh, los dos infinitos. ¿Ya? Aquí calculo límite cuando n tiende a infinito y aquí calculo límite cuando x tiende a un punto p cualquiera. ¿Por qué cualquiera? ¿O por qué infinito? Bueno, basta con que observe que este es el único como opción y que este tiene todas esas opciones. ¿Sí? Entonces, el teorema del enlace lo que hace es juntar todo esto y combinar estos dos mundos. El mundo de lo discreto, el mundo de lo continuo. En el mundo de lo discreto, mi variable se representa así. No, mentira. Mi variable se representa así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y en el mundo de lo continuo, mi variable se representa así. No hay salto. Discreto, continuo. ¿Ya? Una de las ideas intuitivas de esta diferencia es que en lo continuo yo dibujo sin levantar el lápiz. Y en lo continuo, o sea, en lo discreto, voy marcando puntos aislados. ¿Ya? Por ejemplo, la función o la sucesión xn igual a n y la función f de x igual a x. ¿Ya? Cómo las grafico?
aquí tengo la función 1, 2, 3, 4, 5. Y en el lado continuo tengo esa recta. Entonces yo identifico cada uno de estos puntos aquí. ¿Sí? Sí, sí, no quedó tanto tiempo, Ignacio, como para hacer un taller de eso, pero bueno. Pero la idea fundamental es esa, es la del cambio de variable, de lo discreto a lo continuo. No, más allá que eso no lo vamos a ver, al menos por ahora, ¿no? ¿Ya? ¿Queda más o menos clara esta diferencia o similitud entre lo discreto y lo continuo? Entonces, ¿qué ocurre Sí, sí. con el teorema del enlace? ¿Ya? ¿Cuál es el enlace? El enlace lo hace así. Entonces, usted quiere ver el límite de una función, por ejemplo, una función eh, eh, así. ¿Ya? Esta es su f, y se preocupa por el límite de f de x cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, que el x tienda a 0 significa que va a tomar una vecindad de 0 y en torno a estos puntos usted va a analizar su límite. En lo discreto, usted va a tomar una sucesión x sub n, ¿sí? Que va a... no, mentira. Va a tomar una sucesión xn cuyos términos, por ejemplo, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, etcétera, se vayan acercando a 0, que es el punto de acumulación de la función. ¿Ya? Entonces, yo ya no me preocupo de f de x, sino que me preocupo de el límite de f de x sub n, cuando el n tiende a infinito. Porque estos se están acercando al punto en donde yo quiero calcular el límite. ¿Sí? Acuérdese que la sucesión es una función también, por lo tanto aquí tengo una composición. Pero la composición siempre se hace respecto a f de la sucesión y no al revés. No, no al revés. No es la Ah, ya, sucesión, no. ya, No es la sucesión evaluar las imágenes de la función, ya. no. O sea, siempre es la sucesión evaluar la función, pero yo obviamente yo me puedo ir y devolver hacia ambos lados. Ya. Sí, sí. Y el corolario aquí, yo se lo explicaba que era interesante porque si yo tomo, por ejemplo, dos sucesiones de este tipo, de estas x sub n, o sea, una x sub n que se acerca a 0 por acá, y otra, digamos, amarilla, que se está acercando a 0 por aquí, así, aquí, aquí, aquí,
¿sí? Y yo calculo el límite cuando x tiende a, no, cuando n tiende a infinito de la f. Estos son los I sub n. De los I sub n, ¿ya? Y en azul los f de los x sub n. Y esto me da dos cosas distintas. Es decir, por una, con estas azules estoy llegando a una parte, pero con estas amarillas estoy llegando a otro lugar. ¿Sí? Esto es un L y este es un M, y estos dos son distintos. Entonces, como estoy acercándome al mismo punto de acumulación y estoy teniendo dos límites distintos, por unicidad del límite, esto no puede existir. Saludos, te están viendo. Todo el mundo. Ya. ¿Ya? Eso pasa. Hasta ahí. Esa sería como la explicación que le puedo dar del teorema del enlace. No sé si hay otra duda o si tiene algo más que no haya entendido todavía. Mañana tiene otra sesión de... Profe, ¿cómo podría tomar dos sucesiones distintas que parten desde la misma función? Porque al final como que el corolario es como... Sí, pero no importa que partan donde mismo, sino que lleguen a donde mismo. ¿Ya? Aquí lo que importa es hacia dónde se están acumulando. Importan los puntos de acumulación, finalmente. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo aparece la sucesión 1 sobre... eso era pi. 1 sobre pi más 2n pi. Y la I sub n, que era 1 sobre pi medios más 2n pi. ¿Sí? Entonces, ambas sucesiones se están yendo a cero. ¿Por qué? Porque aparece el n aquí y acá, ¿sí? Que agrandan siempre el denominador. O sea, lo que importa es más que nada que ambas sucesiones se vayan al punto de acumulación. Al punto de acumulación en el que quiero calcular el límite, en ese. Sí, el ¿Sí? límite. ¿Sí? No saco nada con construir una sucesión que se vaya a 0 y otra que se vaya a 1. No, Sí, porque obvio. estaría calculando el límite en dos puntos distintos y podría naturalmente ser distinto. Necesito calcularlas en el mismo punto de acumulación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y la forma de construir la sucesión va a depender mucho de la función. ¿Sí? O sea, tengo la función 1 partido por x, la que me hace el cambio de variable. Entonces, yo sé valores de seno de algo, no de 1 partido por algo. Entonces, la sucesión que construya tiene que ser 1 partido por algo para que se vuelva a dar vuelta. ¿Ya? A ver, Ignacio dice, la forma en que
La forma en A en la que entre entonces los límites tienden al infinito en la prueba será considerando la función trigonométrica seno y no polinomios, como calculamos los límites tienden a algo. Claro, es que los polinomios son más fáciles de calcular sus límites, ¿ya? Por álgebra de límites, sumamos, calculamos los límites en cada uno de los términos y ya. Entra a jugar el teorema del enlace cuando son funciones un poco más complejas o funciones quizás más abstractas, que no conocemos su expresión, ya que sabemos propiedades de la función, pero pues no con polinomios. ¿Ya? Teorema del enlace para funciones un poco más especiales, digamos. Ya, estamos. No sé si tienen algo más o si no, para mañana va a estar Francisco. Profe, no sé si alcanza, pero se puede hacer el ejercicio 4 ¿Cuál es el del ejercicio? taller 24, pero no es necesario, o sea, que si puede ver como la forma más corta de hacerlo. ¿Cuál es el Sí, por ejercicio favor, 4? justo iba en eso. Gracias, Sebastián. De nada, baby. Está grabado. Que se sepa. Taller 24. Yes. Ah, ya. Es ¿El que ejercicio siento que hay 4? un camino corto. Pero es lo mismo que hicimos antes, pues. A ver, ¿qué hiciste tú? Me imagino que ya lo hiciste. Lo hice y no lo hice. Está hasta la mitad nomás. Pero por eso le estoy pidiendo si lo voy a hacer. Es lo mismo que antes. Veamos. Aquí sí tienen que ayudarme porque yo no me acuerdo mucho de la identidad trigonométrica. Pensémoslo así, con seno de A, A. ¿Ya? Hay que hacer esto. Hay que demostrar eso. O sea, hay que demostrar que el coseno de X menos el coseno de A sea igual a 0 cuando el X tiende a la A. Igual que para el seno. Y después decimos, Entonces el 1 no, lo escribimos como algo, ¿no? sí, pues lo escribe así, como coseno de A. Ya. Entonces Después después dice, salió. si A, que es este de aquí, vale 0, entonces le queda coseno de 0, que vale 1. Y ahí tiene demostrado su identidad. Pero lo demuestra así en general. ¿Ya? Entonces tendría que ver cómo se escribe el coseno de X menos el coseno de A. Es menos 2 seno de la suma de los ángulos por seno de la suma. Partido en 2. Pero hay uno será con resta, ¿no? No, los dos son senos. ¿Los dos son suma? Sí, y los dos son senos. ¿Estás seguro? Sí. Yo no. No sé. Veamos, si no estoy seguro, ¿qué hago? Demuestre. Sí, pues, tengo que demostrar. Ya, el 2 lo dejo aparte. Voy a calcular seno de X medios más A medios. Y esto me da seno de X medios, coseno de A medios. Bueno, a ver, para responderle a Belchamp, lo que hay que hacer es seguir los pasos de la demostración anterior. Es decir, no demostrar esto, sino que escribirlo de manera equivalente como eso, igualado a 0. Ya. Y Sí, aquí ahí entendí antes. descomponer, o sea, escribir el coseno menos coseno de X menos coseno de A
con alguna identidad trigonométrica, que aquí nuestro amigo Jürgen nos está mintiendo, ¿cierto? No, estaba bien, pero es con un menos. ¿Ah? Son dos senos, sí. Dos senos y el menos afuera, y alguno de estos No, con un menos. sí, ese, el que marcó ahí es con negativo. Es X Ah, menos ¿ve? A. ¿Ve que sí? Ya. Ya bueno, entonces, cualquiera de los dos, ¿cierto? Si es conmutativo. Sí, sí. Ya. Entonces, una vez que tiene esto, reemplaza esta expresión por la identidad trigonométrica y nuevamente usa álgebra de límites o cero aniquila. Porque si el x tiende a la, usted hace el cambio de variable x menos a medios, y aquí el u le queda tendiendo a 0, ¿cierto? Entonces, esta expresión, verde, se va a 0. Y la otra expresión, adivine qué, po, es acotada, ¿cierto? Entonces, el límite de todo esto es 0, por 0 aniquila, ese límite es 0, ¿ya? Pero no dice que es uno. Sí, pues, está bien, está bien. Usted acaba de demostrar que Ah, no, sí, sí. Ah, no, coseno no he de hecho nada, no he x hecho nada, más perdón, perdón. coseno de a A mimir. es igual a 0. Esto significa, lo estoy escribiendo súper mal y súper desordenado porque tengo que irme. No, Límite sí, sí, me la guié yo. Tuviera que coseno de meter x el igual a profe. coseno de a. Y esto es cuando el x tiende a la. Entonces usted después dice, si a es igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Y está lo que pedía. ¿Ya? Sí, me quedó Ya, ¿alguien más más tiene claro. problemas con la clase 33? Danae dice que no le sale nada. Ah, sí, no se ve. Como que sale la opción para que nos mande el link o al video y sale en blanco. O sea, sale como lo que diría si no está el link. Buah, qué raro. Y Ignacia, tú que estás preguntando justamente por la clase de 33, ¿pudiste ver el video? Vamos a dejar de compartir.